¿Podrían los datos indicarnos una cosa y la contraria al mismo tiempo? Pues a veces parece que sí. Hoy vamos a ver la paradoja de Simpson. ¡Vamos al lío! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a Hablando en Data. Hoy vamos a hablar de una de las paradojas más interesantes que hay dentro del mundo de los datos, que es cómo analizando los datos podemos llegar a sacar una conclusión y su contraria de los mismos datos. ¿Qué está pasando? ¿Esto puede suceder de verdad? Esto es lo que se conoce como la paradoja de Simpson. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más famosos, al menos de los que yo conozco, sucedió en 1973, cuando se acusó a la Universidad de Berkeley de que estaba discriminando en el proceso de admisión en función del género. Pues, según podemos ver en estos números, admitían un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Pero, ¿era esto verdad? ¿Qué pasaba? ¿Estaba la universidad discriminando realmente a sus alumnos en función de su género? Bueno, echemos un ojo a los datos. Si cogemos todas las solicitudes y les agrupamos en función del género, nos sale algo que parece bastante rotundo. Tenemos un 44% de admisiones en los hombres frente a un 35% de las mujeres. Algo está sucediendo. Pero, ¿qué pasa? Y si miramos un poco más en los datos, resulta que cuando empezamos a discriminar el análisis en función de los departamentos, en muchos de ellos se cumple que el porcentaje de admisiones de las mujeres es mayor que el de los hombres, lo cual nos llevaría a rebatir nuestra primera hipótesis. De hecho, de estos 6 departamentos de ejemplo, se podría hasta decir que las mujeres están siendo beneficiadas, ya que 4 de los 6 departamentos tienen un mayor porcentaje de admisión de mujeres. Pero vamos a ver, eso es justo lo contrario de lo que estábamos diciendo hace solo unos segundos. Y no somos los únicos que nos planteamos esta duda. De hecho, un par de años después, en 1975, salió un artículo que aseguraba que no se podía afirmar que hubiera una discriminación de género a ninguno de los dos géneros, sino que lo que estaba sucediendo era que la causa originaria de esta situación y por lo tanto de este debate se debía a que las mujeres normalmente solían aplicar a departamentos cuyo porcentaje de admisión era mucho más bajo, es decir, eran departamentos con muchísima mayor competitividad. En cambio, los hombres normalmente se presentaban a departamentos con ratios de admisión mucho mayores, lo cual acababa desbalanceando los datos de esta forma que veíamos al inicio y creando este dilema de si existía o no discriminación en función del género en la Universidad de Berkeley. Como curiosidad, me gustaría comentaros que la historia original, al menos la primera que llegó a mis oídos, era bastante más llamativa, ya que hablaba de un proceso legal por el que se intentó denunciar a la universidad se tuvo que defender con una serie de argumentos que acabaron en la publicación de ese artículo 2 años después, una historia, digamos, mucho más aderezada de lo que, por lo que he podido investigar después, fue realmente. Simplemente que lo sepáis. Señoría, solicito que anule la cosa esta. ¿Quiere que anule el juicio? Sí. Para eso es usted juez y yo solo un tipo que habla de leyes. Un abogado. Eso. Para entender esto mejor, nos podemos llevar al extremo, ¿vale? Vamos a intentar plantear un ejemplo irrealista, inventado, pero que nos ayude a entender mejor cómo se pueden dar estas circunstancias y estas contradicciones dentro de la información que estamos analizando. Para ello, tomemos 2 tratamientos para 2 enfermedades distintas. De forma que lo que montamos es 4 grupos distintos, unos para el problema tipo 1 a los que les aplicamos el tratamiento A, un segundo grupo al que para el problema tipo 1 le aplicamos el tratamiento B, un grupo con el problema tipo 2 al que le aplicamos el tratamiento A y por último un grupo con el problema tipo 2 al que le aplicamos el tratamiento B. Los casos son tan extremos que la mayoría de la muestra de grupos lo tenemos en los grupos 2 y 3, teniendo únicamente una persona en el grupo 1 y 4. La verdad es que no está muy bien planteado el ejercicio. El caso es que en el grupo 1 resulta que el único paciente que había cura, ¿vale? Con lo cual en ese grupo tenemos una efectividad del 100%. Y en cambio en el grupo 3
solo uno de los pacientes de los 99 que había se cura, con lo cual tenemos una efectividad de un 1%. Lo que nos da que para el tratamiento A tenemos una efectividad de un 2%, ¿vale? Teníamos 100 que suman los grupos 1 y 3, 100 personas y 2 curados, un 2%. En cambio, para el grupo 2, vemos que en 98 de los 99 pacientes se curaron con el tratamiento B y el problema tipo 1, teniendo un 98,9% de eficacia. Y en el grupo 4, en el que solo había una persona y no tuvo eficacia el tratamiento, con lo cual tenemos un 0%. Si sumamos ambos grupos para el tratamiento B, obtenemos un 98% de eficacia, que es obviamente enormemente mayor que el 2% que podríamos ver en el tratamiento A. Pero claro, al mismo tiempo, el tratamiento A es mucho más efectivo para el problema tipo 1 y para el problema tipo 2. Y todo este ejemplo tan disparatado nos lleva a afirmar cosas como que el tratamiento A es mucho mejor para el problema tipo 1, es mucho mejor para el problema tipo 2, pero el tratamiento B es mucho mejor para ambos. Lo llamamos el síndrome de los 3 chiflados. ¿Insinúa usted entonces que soy indestructible? Oh, no. Incluso una ligera brisa podría... Vaya, indestructible. También hay una forma gráfica muy clásica y muy sencilla de entender y de ilustrar este problema, y es la siguiente. En este gráfico podemos ver la probabilidad en un eje, la probabilidad de recuperarse, y por otro eje la dosis que se le está administrando a cada paciente. Y luego tenemos dos nubes de puntos, una en función del género de cada uno de los pacientes. Pues bien, si tomamos las dos nubes de puntos como un nivel global, si analizamos todo en su conjunto, tenemos una tendencia que es la línea discontinua, que es creciente. Es decir, nuestra conclusión sería que a mayor dosis, mayor probabilidad de recuperarse. En cambio, lo que vemos es que si lo analizamos por género, es decir, si nos vamos a los puntos rosas, que son las mujeres en este caso, vemos que la tendencia es justamente al revés. Cuanto más es la dosis, menor es la probabilidad de recuperación. Y exactamente el mismo comportamiento en los hombres. Y esta es la paradoja de Simpson. Pero para mí, la verdad, lo más interesante, aparte ya de las historias tan curiosas que hemos contado y que ayudan a ilustrar esta paradoja, es importante tener en cuenta, y esto ya hablo a nivel personal, de la moraleja de todo esto. Y es que tenemos que conocer muy bien todos los datos, absolutamente toda la información disponible antes de sacar conclusiones. Y no dejarnos guiar solo por algún pequeño porcentaje o algún pequeño número que hayamos extraído en un periódico, en un medio de comunicación, en una red social o en una presentación de nuestro trabajo. Porque los números siempre pueden tener dos caras. Como veis, tener toda la información es muy importante. Como dirían mis amigos los Data Freaks, data o plomo. ¡Nos vemos!